Voy a saludar a Eduardo López, le agradecemos muchísimo que nos reciba, lo saludamos desde Bonavita en 530. Eduardo, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por llamar, bien, gracias a Dios. ¿Qué grado de agresividad, ¿no? Para con los docentes. Bueno, acaba Cetera de anunciar justamente una jornada de paro y esto me parece que de alguna manera también azuzó la agresividad en las redes y en algunas declaraciones. No las vi, pero bueno, imagino que sí debe haber agresividad en las redes y desde el gobierno. Sí, estaba viendo a Lemoyne, por ejemplo, estaba viendo que los echen, Lilia Lemoyne, ¿no? Bueno. Hablando livianamente de los docentes. Ya no hay docentes para reemplazar a quienes nos jubilamos, a quienes se van jubilando. De hecho, en mi propia escuela tuvimos sin profe de química durante todo el año pasado, porque no hay quien quiera trabajar, sobran diputados, sobran políticos y faltan docentes, no es que la gente se pelea por ser docente, se pelea por ser diputado, por salir en alguna red. Pero bueno, más allá de eso, el motivo del paro es que estamos en desacuerdo con el desmembramiento del sistema educativo, el empobrecimiento de nuestros alumnos, la división en jurisdicciones de lo que es la escuela pública. Estamos de acuerdo con la nota firmada por los 24 ministros de educación de la ciudad, que le piden al gobierno, los 24 ministros de educación de las provincias, inclusive de la ciudad de Buenos Aires, que le piden al gobierno nacional que le manden el FONID, que es una ley. Estamos de acuerdo con cumplir las leyes, y el paro es para manifestar nuestro desacuerdo con lo que viene pasando desde que decidieron atacar a la educación, a nuestros alumnos y a los maestros del gobierno nacional. Claro. Estamos escuchando a Eduardo López, secretario general adjunto de UTE Cetera Capital y de la CTA de la ciudad. ¿Cuál es la situación? Yo no sé si se puede hablar en términos generales. Digo, ¿en alguna provincia están bien los docentes? ¿Qué pasa cuando se retiran los fondos, cuando se retira el FONIT? Pero además, en la tarea de ustedes impacta, digamos, toda la cuestión social, ¿no? Porque estamos hablando de una pobreza que va incrementándose, de dificultades para la compra de útiles, de libros, todo esto repercute en el aula también. Claro, no hay salvación jurisdiccional. Van a eso. A mí me hace acordar mucho a los 90, yo fui ayudante de la Carpa Blanca. Me acuerdo cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, que todavía seguían las consecuencias de los 90, él asumió el 25 de mayo del 2003. Y el 26, al día siguiente, fue a Entre Ríos, porque no había clase en Entre Ríos. No por paro, no había clase. O sea, no había clase en marzo del 2003, en abril del 2003 y hasta el 26 de mayo del 2003. Porque porque se disgregó, porque hay una disolución nacional. Hay algo no muy conocido, que al otro día, eso es conocido, que Néstor Kirchner un día fue a Entre Ríos, pero al otro día fue a San Juan, que estaba sin clases. O sea, no se salva la escuela si el gobierno nacional la ataca. Entonces, la autodefensa de la escuela tiene que ser nacional. No hay salvación provincial. ¿Cómo estás? Te saluda Jair Sibel, sos un referente que además camina bastante las escuelas y sobre todo las escuelas del sur de la ciudad, de la zona más postergada. ¿Qué situación están viendo, sobre todo a partir de este desfinanciamiento fuerte y de la situación que viven muchas escuelas que también brindan una comida o dos comidas a los pibes que cumplen la jornada allí? Mira, que el centro de la escuela está siendo el comedor. Tengo que decir que está pasando desde los últimos 2 o 3 años, quizás desde la pospandemia. Ahora es terrible. El centro de la escuela tiene que ser conocimiento. Sí, digamos, los alumnos no están viniendo, ya hay exámenes. Yo doy clase en un secundario y es época de exámenes de quienes se la llevaron. No están viniendo, bueno, porque les cuesta movilizarse, es una escuela nocturna. En fin, se vacía. Nosotros somos maestros y maestras del pueblo, vamos a estar con el pueblo.
hay hambre, hay miseria. Yo quiero que los chicos vuelvan a reír, que me molesten, de hecho, entre comillas, que se rían, que aprendan, los maestros a enseñar, los chicos a aprender, que haya buena educación. La verdad que desde el 2000, hasta el 2015 repartíamos computadoras. Ahora estamos preocupados por repartir comida. Y la verdad que tienen que comer en la casa los chicos. Pero si vienen con hambre no se puede estudiar. Eso es lo que vemos. Nosotros no vamos a mirar para otro lado. No vamos a empezar las clases diciendo acá no pasó nada. Va a haber paro. Porque... Eduardo, eso es terrible, eso que está contando es terrible, la situación social. Nosotros contábamos el caso que se instaló después en los medios nacionales de una chiquita que se llevaba útiles escolares a la casa y que se habló todo un despliegue policial, que me parece una postal, más allá del caso particular, una postal de estas épocas, que es muy lamentable, y esto de los pibes que van a comer a la escuela. Te quiero traer una frase del documento que publicó Cristina Kirchner, que a mí me pareció muy interesante, porque ella plantea, obviamente superador, discutir la educación, hay que primero garantizar la alimentación, digamos, uno puede establecer una escala seguramente de prioridades, pero ella dice, animémonos a discutir lo que pasa con la educación y a preguntarnos por qué muchos trabajadores deciden trabajar y juntar dinero para mandar a sus hijos a una escuela privada. ¿Cómo les interpela este mensaje? ¿Cómo lo leíste? Yo creo que hay dos motivos. Primero, recomiendo la escuela pública, pero no recomiendo y después mando a mis hijas a una privada. Mando a mis hijas a la pública, a lo que más quiero en el mundo. O sea, la recomiendo poniéndole el cuerpo, que es el cuerpo de mis hijas, lo que más quiero en el mundo. Una ya es universitaria, la otra tiene un postítulo, siempre desde el jardín de infantes la escuela pública. Pero respeto a las familias que eligen la privada, ¿eh? La verdad, lo respeto, no me enojo, por causa de ellos. Mi mamá me mandó a una de curas en Pompeya, cuando en la primaria. Después ya, en la secundaria ya fui a una estatal. Hay dos motivos por el cual la matrícula se pasa a la privada. Primero, por la falta de inversión, no es por los paros docentes. La jurisdicción que menos para en el país, o una de las que menos para, es la Ciudad de Buenos Aires. Es la que más matrícula privada tiene. O sea, los paros no son. Porque si no, tenés que agarrar por provincias. ¿Qué provincia para más? Es la provincia que más privadas tiene. No, hay provincias que para mucho más que Capital. Santa Cruz, Neuquén, Chubut. Y el 90% son escuelas del Estado. Matrícula del Estado. Hay dos motivos. Una, por los aumentos de los subsidios a las privadas. Es decir, primero no son privadas. Cualquier oyente que vaya y que vea escuela Hort, escuela Nuestra Señora de la Virgen, de la Divinidad, escuela privada, no es privada. La subsidia el Estado. Los dueños ponen un cartel en la que dice escuela privada, tráigala acá, que no hay paro, falta que digan eso, pero no es privada. La pagan los padres de mis alumnos de la escuela estatal de Soldati. Todos los docentes tienen subsidios del Estado. Entonces, primero, no es privada. Y, entonces, qué sé yo, tienen horas extraprogramáticas, es decir, como le paga el Estado, dicen que son privadas y aparte le cobran terriblemente a los padres, y tienen más horas y tienen más materias. Entonces, es lógico, hay una competencia desleal. Fíjate que Milei, tan preocupado por quien cobra un plan, no les preocupa los miles de millones de pesos que cobran los dueños de las privadas, que aparte le cobran a los pobres familias terribles. Entonces primero eso, y segundo la desinversión educativa de los gobiernos. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que la mitad va a la privada y la mitad a la estatal, porque hace 16 años que gobierna el macrismo. En Santa Cruz el 95% de la matrícula, ¿sabés qué es? Estatal. Claro. Aquí el 50%. Edu, ¿qué cambia? Que acá suben los subsidios a las privadas y desfinancian la estatal.
Edu, te llevo a tu mirada de sindical nacional. Hubo paro esta semana de transporte, paro de estatales, hay 500 cortes hoy de los trabajadores de la economía popular. ¿Cómo ves la posibilidad de un nuevo paro general de las CTA y la CGT? ¿Es viable? ¿Es demasiado pronto para pensarlo? ¿Qué análisis haces? Creo que luego del paro internacional que hacen las mujeres, que por supuesto respetamos, apoyamos en la medida que ellas y las formas que ellas dispongan, y antes del 24 de marzo, que es la jornada de memoria, verdad y justicia, tiene que haber una nueva huelga general, porque no se banca más, hay hambre. El hambre no se tolera, la dignidad no se negocia. Y es el movimiento obrero, son las organizaciones sociales. Nosotros no es que el lunes empieza el plan de lucha con el paro, no sé qué habrá dicho Lemoyne, pero nosotros el 24 también paramos, el 24 de enero. Y que se preparen para ver lo que va a ser el 24 de marzo. Este es un pueblo que lucha. Miren, Milei tuvo un triunfo electoral, como Macri, tuvo un triunfo electoral en el 2015. Ahora, Milei no va a tener un triunfo social, como Macri no lo tuvo. No va a tener un triunfo social. No va a conseguir lo que el menemismo consiguió, rompiéndole la espalda, el espinazo a la huelga de los ferroviarios, ramal que para, ramal que cierra. No va a conseguir lo que consiguió Margaret Thatcher, destruyendo a los mineros y luego a la huelga minera, privatizando las minas que eran estatales. No va a conseguir lo que consiguió Ronald Reagan. No va a tener un triunfo social. Tuvo un triunfo electoral. Mauricio Macri tuvo 2 triunfos electorales. Ganó en el año 15 y ganó en el año 17. Después que hizo la reforma laboral y jubilatoria, perdió. Y desde ahí, luego perdió las presidenciales con Alberto Fernández. Es decir, yo aseguro que Milei no va a tener el triunfo social, que el triunfo social lo va a tener el pueblo. A partir de ese triunfo social hay que construir un triunfo electoral verdadero y genuino, que devuelva a las escuelas a los chicos riéndose y pidiendo la computadora, no a los chicos tristes y pidiendo comida. Gracias, Eduardo, por recibirnos hoy. A ustedes.